breve, Mónica es psicóloga, máster en trastornos de ansiedad y estrés, consultora del desarrollo del talento directivo en las organizaciones, es coach, mentora y formadora. Forma parte de la junta directiva de EMCC España, es vocal de desarrollo continuo y supervisión. Tiene la credencial EIA Senior Practitioner y como supervisora la credencial ESIA por EMCC Global. Así que esta es nuestra primera ponente. Mónica. Muchas gracias, encantada de estar aquí con todos vosotros. Es un placer volver a esta segunda conferencia de la red de supervisores. Un placer ver a tanto amigo, tanto compañero, tantas personas que han hecho posible esta conferencia. Así que lo primero, mi agradecimiento a todos los que habéis hecho posible esta ilusión de hacer la segunda conferencia. Buenas tardes desde Madrid, desde España. Buenos días para vosotros, muchos acabáis de desayunar, sobre todo los organizadores. Buenas noches para los que estáis en otros continentes, alguno de mi equipo que está en Asia, así que creo que esta idea de juntar a personas de diferentes países, nacionalidades y lenguas va a ser posible. Bueno, como sabéis, para mí es un honor estar aquí y también un placer inaugurar la conferencia. También he de decir que me impone un poco de respeto ser la primera que abre las sesiones y las ponencias. Voy a intentar hacer una presentación que sea lo más práctica posible para que podáis conocer cuál es la metodología de trabajo de EMCC en relación a la práctica reflexiva y cómo he unido supervisión y práctica reflexiva para que podamos todos entender este procedimiento. Bueno, voy a compartir con vosotros la ponencia. ¿Me decís si la estáis viendo? Creo que sí. Ok, Sí, se ve bien. Sí. fenomenal. Bueno, pues vamos a empezar por lo más sencillo, que es entender de dónde viene esta unión de supervisión y práctica reflexiva. Bueno, pues viene básicamente de la definición de EMCC de la supervisión. Es, como ha dicho antes Damián, es un espacio seguro y por tanto libre de juicios, un espacio protegido, donde podemos trabajar con confianza y confidencialidad en un diálogo reflexivo. Y aquí ya tenemos por primera vez la palabra reflexión que entra dentro de la definición. ¿Con quién reflexionamos? ¿Con quién tenemos esta relación de confianza? Con un supervisor en activo. Significa que es una persona que tiene muchos años de experiencia, formación, credenciales, pero sobre todo que es un coach como nosotros, que nos mira desde la igualdad, sin jerarquías y que nos ayuda a crecer y a entender todo lo que llevamos a supervisión. ¿Qué finalidad tiene la supervisión según EMCC? Bueno, fundamentalmente son tres cosas. Apoyar la práctica, y ahí todo lo que ha dicho, ya han dicho Araceli. Tiene que ver con cuidar la calidad de nuestro trabajo, con cuidar los parámetros de ética, con cuidar todo lo que tiene que ver con la seguridad a la hora de defender la diversidad y la inclusión y por tanto estar seguros que estamos trabajando según el marco de competencias que guía nuestro trabajo, nuestra profesión. Además, está dirigida a cuidar el desarrollo de los profesionales, de los coaches, y por tanto a hacer que aprendan nuevas formas de trabajar, nuevas herramientas, que vean nuevas visiones, que se puedan probar cosas que hasta ahora no lo han hecho y por tanto que el nivel de madurez en la práctica de la profesión y en el marco de competencias que guía nuestro trabajo sea cada vez mayor. La última función, que no la menos importante, es el cuidado y el bienestar del supervisor. ¿Qué significa el supervisado? Perdón. ¿Qué significa esto? Significa que lo que queremos hacer es que el coach tenga un espacio para encontrar ese equilibrio emocional que necesitamos cuando estamos trabajando acompañando a las personas. El origen de la supervisión viene precisamente de la psicoterapia, viene de las necesidades que tenían los terapeutas para trabajar con un mentor, para comentar aquellos casos difíciles, aquellas situaciones que les producían un impacto emocional. Evidentemente, había que
conseguir relajar y conseguir liberar para poder seguir trabajando adecuadamente con los clientes. Y MCC trae esta definición y este uso de la supervisión en la clínica y lo trae al coaching y al mentoring, como sabéis, y a la supervisión, como ha comentado Araceli. Por tanto, diálogo reflexivo. Empezamos a reflexionar y qué mejor entorno que trabajar con un supervisor. Bueno, avanzamos. Si hemos dicho esto, vamos a ver ahora entonces qué es la práctica reflexiva. Es una indagación dirigida a un propósito, uno muy específico. ¿Cuál? Pues ni más ni menos que tener esa reflexión sobre nuestras percepciones de nuestra práctica profesional. Es decir, vamos a revisar cómo estamos trabajando para tener un input, un aprendizaje y una evolución. Esta es la idea general de lo que es la práctica reflexiva. Parece muy sencillo, ¿verdad? Pero en realidad es un elemento de trabajo más complejo. Quiero explicaros para que podáis tener luego un uso rápido y un uso fácil y aplicado a vuestro día a día. Bueno, os hemos contado antes que la práctica reflexiva era la reflexión, el autoconocimiento, era muy importante para IMCC y estaba muy ligado al desarrollo continuo de las personas. Es por esto que IMCC exige a todos sus asociados, a la hora de acreditarse o renovar las credenciales, que además de todas las horas de trabajo, además de todo esto y todas las referencias que pueda poner, ponga en marcha 5 elementos de práctica reflexiva, de los cuales unos tienen que ver con la práctica con clientes, en concreto 3, uno con desarrollo continuo y uno con supervisión. Nuevamente, la supervisión, como veis, aparece íntimamente ligada al trabajo de los profesionales, coaches, mentores o supervisores. Por tanto, cuando nos acreditamos, los asesores de Global lo que valoran es la madurez, junto con las horas cuantitativas de nuestro trabajo, valoran la madurez profesional para ver realmente en qué nivel de credenciales podemos optar. Y esto se lee fruto de estas reflexiones que nosotros traemos. Y ahora os explicaremos. Muchos de los que estáis aquí habéis pasado las credenciales no solo de supervisores, sino también de coaches y mentores. Por lo tanto, habéis vivido esta experiencia. Quiero compartirla con todos los que no la habéis vivido para que veáis lo interesante y la utilidad que tiene esta experiencia y esta reflexión. Bueno, vamos a ver exactamente qué significa esto. Estos modelos vienen, como os decía, de modelos de reflexión. Originalmente venían de la práctica de la psicoterapia, la supervisión. Pero la práctica reflexiva como tal viene de los modelos de aprendizaje, viene de la psicología, como muchas otras metodologías de trabajo que se hacen en coaching. Bueno, hay varios modelos, yo os voy a explicar solo unos cuantos para que veáis cuál es la secuencia de actuaciones a la hora de hacer práctica reflexiva. Voy a empezar por Sean y este gráfico que nos tuvo el placer de hacer nuestra presidenta Beatriz Valderrama. Sean propone varios modelos de aprendizaje, pero básicamente vamos a hablar de 2. Reflexión en la acción y reflexión sobre la acción. Parece lo mismo, pero no es lo mismo. Reflexión en la acción tiene que ver con lo que yo observo cuando estoy trabajando, pues estoy con un cliente y tengo una sensación de cierta discordancia. Hay algo que no me está siendo cómodo, algo que no me está gustando, hay algo que me ha bloqueado. Bueno, sucede algo. Y en ese momento yo sobre la marcha, es decir, en la acción, corrijo, modifico, analizo rápidamente qué pasa, intuitivamente deduzco que quiero mejorar y me muevo a la acción, mejoro. Esto produce un conocimiento que Sean llama tácito, es decir, en muchos casos es intuitivo y no compartido con otras personas. La reflexión sobre la acción, en cambio, sucede después. Es decir, yo he vivido ya la situación, pero vuelvo después. Esto nos recuerda a lo que sucede en una sesión de supervisión. Yo vuelvo a revisar una situación que me ha generado cierta discordancia, cierta inquietud, ciertas dudas.
Lo que hago es que reviso qué es lo que ha pasado, analizo, propongo soluciones de mejora, pienso en qué puedo cambiar y lo pongo en marcha. Este procedimiento lo pongo en marcha en siguientes sucesivas veces. Y este aprendizaje es un aprendizaje que Sean dice que es explícito, porque realmente lo que hago es que lo comparto, analizo diferentes fuentes y lo comparto con otras personas y lo transmito. Y una de estas personas con las que lo comparto y lo transmito es el supervisor en una sesión de supervisión. Modelo de Sean, modelo de Cole. El modelo de Cole igual nos hace referencia siempre a una secuencia de vivencia, reflexión y acción. Empezamos por aquí, por una experiencia, qué ha pasado, qué ha ocurrido, qué ha sucedido, de qué me estoy dando cuenta. Me voy a una reflexión. ¿Qué no ha funcionado? ¿Qué creo que ha sido la causa? ¿Qué me gustaría de alguna manera empezar a modificar porque creo que ha tenido un impacto negativo en mi cliente? ¿Vale? Me voy a pensamiento y en pensamiento empiezo a pensar todas las posibles soluciones que se me ocurren, estrategias que puedo poner en marcha, con quién puedo consultar, qué fuentes puedo acudir y luego voy a la acción. Es decir, empiezo a introducir cambios que produzcan una mejora. Como veis, de la reflexión a la acción. Siguiente método. Podréis consultarlos, os invito a consultarlos en Internet. Simplemente quiero hacer una pincelada de cómo es este procedimiento. Y el modelo de Ips nos dice una cosa muy parecida. De una descripción de una situación, revisamos cuáles son las emociones que nos están movilizando a preguntarnos cosas, evaluamos cómo ha sido nuestra actuación, vemos que ha sido fácil, que no, y después empezamos a construir un modelo de cambio. ¿Cómo puedo entender esto? ¿Qué otras cosas quiero hacer? ¿Qué he aprendido? Y de ahí me voy a la acción. Empiezo a proponer soluciones y empiezo a introducir un plan de acción que me permita trabajar en las habilidades que me están faltando o en las cosas que quiera mejorar. Bueno, pues de este modelo, de estos modelos teóricos que, como os he dicho, nos llevan de la reflexión a la acción, de lo que se trata ahora es de entender cómo trabajamos entonces o cómo podría ser una secuencia de práctica reflexiva. Os he hecho mi propia rueda de elementos que espero que os sirva a modo de chuleta que decimos para recordar qué es lo que tenemos que hacer. Bueno, esta rueda de elementos lo que nos dice es lo siguiente. Primero reviso la situación que me ha inquietado, que quiero llevar a supervisión, sobre la que quiero trabajar. Después empiezo a cuestionar mi visión, empiezo a cuestionarme y por tanto ahí empieza el autoconocimiento, la visión crítica, qué es lo que ha pasado, por qué me ha pasado, qué cosas quiero cambiar, qué cosas creo que he hecho mal, qué cosas no he sabido hacer, pero es que no es que las haya hecho mal, es que no tenía la información suficiente. Después empiezo a valorar hipótesis. Pues esto me ha pasado porque tal o por cual, o cuáles son los pensamientos que me están sesgando en esta intervención, o cuáles son las creencias que en un momento dado he podido poner de manifiesto con mi cliente. Y ahí voy a buscar alternativas de solución. ¿Qué cosas quiero cambiar en mí? ¿Qué cosas quiero introducir? ¿Qué nuevos conocimientos o habilidades? ¿Qué competencias me están en un momento dado faltando con este cliente, con este caso o en este tipo de situaciones? Y de ahí me voy a la acción. Y la acción interpretada en todas las posibilidades. ¿Qué conductas quiero modificar? ¿Qué pensamientos quiero introducir o cambiar? ¿Y qué emociones quiero controlar o modificar o impulsar? De esta secuencia se produce un aprendizaje, porque empiezo a ver la eficacia de los cambios con mi cliente o en una situación en concreto. Y en cuanto empiezo a cambiar, en cuanto empiezo a sentir seguridad, en cuanto empiezo a ver eficacia, se produce la transformación, se produce la emoción de abordar nuevos retos, de conseguir superar dificultades. Y esto es lo que nos permite nuevamente abordar otras situaciones y volver otra vez al ciclo de la reflexión y volver a tener estas experiencias de práctica reflexiva y de aprendizaje. Bueno, esta es la teoría, cómo funciona y ahora lo que os propongo es ver
cómo sería el modelo uniendo supervisión y práctica reflexiva. Es decir, yo estoy en una sesión de supervisión y ahí tengo una serie de insights provenientes de la reflexión con mi supervisor. Me ha hecho ver determinadas cosas. Vale. Y a partir de ahí, lo que tengo que hacer es empezar a responderme a estas preguntas que os empiezo a plantear. Fase 1, primera fase de la práctica reflexiva, el autoconocimiento. ¿Vale? O sea, visión crítica, introspección y profundizar un poquito en nosotros mismos. ¿Qué inquietudes, pensamientos y emociones me ha surgido a raíz de la conversación con el supervisor, la situación, el caso o el tema que he planteado? ¿Vale? Y ahí empezó a ser sincero conmigo mismo y empezó a contestar estas cosas. 2. ¿Qué desencadenantes ha habido? ¿Hay algo que ha movilizado todo esto? ¿Cuál ha sido la pregunta del supervisor que me ha hecho tambalear un poquito y poner en marcha mi vulnerabilidad, ¿no? Y empezar a reconocer las cosas? ¿Qué sentido le doy? ¿Qué interpretación le doy? ¿Le doy la misma interpretación que la que me propone el supervisor? ¿Ha salido otra interpretación? Además de la que ha sucedido en la sesión de supervisión, después en casa pensando, ¿le he dado yo vueltas y he encontrado otras posibles interpretaciones de por qué me está sucediendo esto? ¿Qué he descubierto? En supervisión siempre descubrimos algo de nosotros mismos. Y a veces, por mucho que nos cueste reconocerlo, descubrimos cosas que realmente nos hacen crecer. Unas son positivas y otras nos hacen enfrentarnos a nosotros mismos. Pero esto es lo maravilloso de la supervisión, que siempre se aprende y siempre se evoluciona. Vale, fase 2. Araceli ha levantado la mano. ¿Quieres hacer una pregunta, Araceli? Ah, vale. Seguimos. No, 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 gracias. Nada. Seguimos. Fase 2. En la fase 2 estamos ya en el cambio. Hemos decidido que vamos a cambiar, que queremos hacer cosas para mejorar en todos los elementos que han salido en la sesión de supervisión. ¿Vale? Pues ¿qué hacemos? Empezamos a contestar también a esto. ¿Qué cambios quiero introducir? Es decir, ¿qué sesgos, qué pensamientos? ¿Tiene que ver con la relación con el cliente? ¿Tiene que ver la relación con alguien de mis sistemas? Exactamente qué me voy a proponer modificar, dónde quiero evolucionar. ¿Vale? Después, acciones concretas, compromisos concretos. Todos sabemos ya la diferencia entre sueño y objetivo, ¿verdad? Los que estamos aquí que somos coaches y mentores. Entonces yo os digo, todo lo que no se ponga en marcha será un sueño, no llegará a ser un objetivo. Por tanto, hay que ir a definir la acción que queremos implementar. ¿Qué me falta? ¿Me falta mejorar en alguna competencia? ¿Reviso el marco de competencias? ¿Me falta algún recurso, no sé, alguna herramienta? ¿O es que últimamente me están viniendo casos con clientes de este tipo o con esta problemática y no sé hacerlos? Quiero abordar recursos con inteligencia artificial y ahora mismo me suena todo a desconocido. ¿Necesito apoyo? Aparte de mi supervisor, ¿necesito algún tipo de apoyo más? Bueno, pues esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Habrá dificultades? ¿Cuáles? Anticipar las dificultades siempre suele ser un punto de éxito de cara a la solución de los problemas. Vale, continuamos. ¿Qué resultados quiero obtener en mí o en el cliente? Visualizo, estamos acostumbrados los coaches y mentores a visualizar con nuestros clientes. Visualicemos nuestra evolución. Y a partir de ahí nos vamos a la transformación. ¿Cuál es la transformación? La transformación es encontrar respuesta a lo que íbamos buscando y por tanto cuantificar y verificar qué hemos logrado. Estamos acostumbrados a pedir a nuestros clientes que digan cómo han evolucionado, que cuantifiquen también sus resultados. Bueno, pues ¿por qué no nosotros también ver cómo hemos avanzado, tener esa medida del avance? Puede ser emocional, no ha de ser cuantitativa, pero sí que vayamos viendo ese avance de una manera física, de una manera también emocional y creativa. ¿Qué impacto ha tenido los cambios?
he introducido estos cambios, he trabajado ya de nuevo con mi cliente en este problema, en esta situación. ¿Qué impacto está teniendo? ¿Cómo me estoy sintiendo yo con estos cambios? ¿Cómo veo esta evolución? ¿Qué feedback me da el cliente de todo esto? Muy importante, estamos acostumbrados siempre a pedir feedback, pues pidamos también cuando introduzcamos algún cambio en nuestra forma de trabajar. Y sobre todo, volvamos a las emociones. Igual que las hemos evaluado al principio, después de ese resultado discordante que decíamos, ¿y ahora cómo te sientes? ¿Qué has ganado con todo esto? Bueno, ahora vamos a ver un caso real, muy rápidamente, pero un caso real para que veamos, vale, esto muy bien, la teoría está fenomenal, pero esto en un caso sencillo de andar por casa, de los que todos tenemos todos los días, ¿cómo haríamos? Bueno, os propongo esta situación. Es un caso real, ¿eh? Coach que llega a sesión de supervisión, que dice que está bloqueado, que no puede retar a su cliente porque, bueno, no sabe, está emocionalmente inquieto, no consigue dar con la forma de que el cliente logre su objetivo. El cliente quería como objetivo tener una conversación con un jefe muy impositivo, que le estaba cohibiendo, que no le estaba dejando actuar y que no estaba teniendo tampoco unas formas de comunicación muy diplomáticas con él. Quería tener esta conversación para enfrentarse a él y decirle que quería una relación positiva, de respeto, calmada. Bueno, este era el reto del cliente y el coach en diferentes sesiones no consigue abordar el problema del cliente del centro, ¿no? Y viene muy preocupado porque no avanza. A las preguntas del supervisor, realmente de quién es, de cómo es la relación con su cliente, se da cuenta que él es una persona muy tímida como su cliente, que también a él le cuesta enfrentarse a algunos clientes y a algunas situaciones conflictivas. Y además, en esta pregunta que hacemos en supervisión de ¿a quién te recuerda a alguien esta conversación que estás teniendo con tu cliente? Bueno, él reconoce que le recuerda a él de joven. El de joven tuvo también un jefe muy impositivo y tuvo una experiencia negativa y salió de esa empresa. Se fue porque no fue capaz de afrontar esa situación. ¿Vale? ¿Qué sucede? En esta situación, él empieza a encontrar cosas que desde el pasado le traen al presente. Ahora reconoce, cuando el supervisor le pregunta a qué está afectando su sistema, si es que está afectando alguna cosa más, esta vivencia tan intensa que está teniendo con su cliente. Y le dice que hoy por hoy sigue sin gestionar bien algunas situaciones de estrés y algunas relaciones conflictivas. Por tanto, viendo el impacto de lo que está sucediendo en este caso, ve que sus creencias, sus sesgos del pasado, así como la decisión que él tomó, están presentes en la conversación que tiene con su cliente y están limitando la visión y las posibilidades que le da al cliente en la respuesta. Entonces, desde la supervisión, que sabéis que es mirada desde arriba para ver toda la foto global, está viendo con su supervisor, está viendo que realmente le está teniendo un caso de identificación con el cliente. Está viviendo otra vez lo que le pasó cuando era más joven. Esto es lo que aprende él en el autoconocimiento en la sesión de supervisión. Dicho esto, ahora nos vamos a qué pasó en el momento de cambio. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que decide hacer el coach tras esta sesión de supervisión? Bueno, lo primero que se plantea es que evidentemente le está impactando en muchos ámbitos de su vida el problema de asertividad y la gestión de los conflictos. Y empieza a contar también impacto en su vida personal. Por lo tanto, esto es una cosa que tiene clara la magnitud de lo que en principio, que era un caso con un cliente, le está afectando a diferentes cosas. Y además decide que va a trabajar esta identificación y las transferencias. Las transferencias son todos los elementos de emociones y pensamientos que el cliente nos traslada a nosotros y nosotros también, como contratransferencia, trasladamos sin querer, proyectamos cosas en nuestros clientes. Y va a trabajar esto en supervisión. Pero es que además se da cuenta que hay algunas cosas
que no son propias de la sesión de supervisión, que son de un impacto más profundo de su personalidad, de sus miedos y de sus inseguridades. Y busca un especialista para trabajar efectivamente la gestión de los conflictos y algún entrenamiento en asertividad, sobre todo en temas que impactan a sus relaciones familiares, ¿vale? Luego separa un contenido de otro. Empieza a trabajar los sesgos y las creencias que tiene hacia su cliente, hacia valorar la posibilidad que tiene su cliente de éxito en su objetivo. Él estaba limitando, no estaba dándole todo el poder a su cliente a la hora de acometer ese objetivo. Y luego el obstáculo que identificó es la autoculpa. Él sabe que se va a recriminar cosas en este momento de crecimiento, porque no hice eso, porque no le dije. Bueno, pues sabe que va a tener que trabajar con eso. Empieza a romper la identificación y a ver cuáles son los comportamientos distintos que se dan. Y empieza a trabajar en cosas distintas como son ir a un taller para formarse y para evolucionar en la forma de resolver con distintas metodologías. ¿Has levantado la mano? Sí, para recordarte que estamos a un minuto de terminar Sí, la... sí, Sí, gracias, gracias. María. Entonces, ¿y qué ha sido el éxito? ¿Cuál ha sido el éxito de la transformación? ¿Ha conseguido superar una limitación emocional? ¿Ha conseguido tomar la iniciativa de cosas que antes no hacía, no se atrevía a poner en marcha determinados cambios? ¿Ha cerrado ese episodio del pasado? ¿Ha tenido esa conversación para cerrar y para perdonarse? Está presente en las sesiones de acompañamiento de una manera mucho más presente, en la escucha activa, y está abordando todos estos conflictos emocionales desde otra perspectiva. Además, ha podido introducir el feedback, que no se atrevía a introducir el feedback en los procesos de acompañamiento, y hacer ejercicios de roleplay con su cliente para abordar esa conversación, esa silla vacía que nunca se había atrevido a usar con los clientes. Por tanto, lo que hay es un crecimiento y un aprovechamiento de la situación. ¿Qué quiero deciros con esto? Quiero deciros con esto que os invito a trabajar en vuestro plan de acción para mejorar, para crecer. ¿Cómo? Continuando con todo lo que funciona, con todo lo que os satisface, con vuestras habilidades, con las competencias que ponéis en marcha. Dejar de hacer lo que os limita, lo que os estorba, lo que os bloquea, lo que no os gusta, lo que no os hace felices. Y empezar a hacer cosas distintas, nuevas, que sean productivas, pero siempre en evolución constante. Como sabéis, si seguimos haciendo lo mismo, obtendremos resultados distintos. Ya nos lo dijo Einstein, pero sobre todo sin voluntad, sin motivación y sin pasión, no habrá ningún cambio. Así que muchísimas gracias por vuestro tiempo y espero que haya sido aclaratoria esta práctica reflexiva y supervisión. Muchas gracias. Gracias.